Muy bien, hermanos, estamos gozosos de poder compartir la palabra de Dios en este tiempo, en este mes de junio. Nos toca hablar el tema de la misión, nuestro privilegio. Y como venimos repitiendo, servir a Dios es un privilegio. No debe ser una carga, no debe ser un peso. Claro que cansa, claro que uno debería sentirse agotado después de haber servido a Dios, pero eso no significa que es algo que quisiéramos dejar, que quisiéramos tirar a un lado. Todo lo contrario, queremos que el Señor renueve las fuerzas siempre para poder servirle. El día que no tengamos más nada que hacer al Señor, seremos siervos inútiles y no queremos eso. Queremos tener siempre algo para hacer, para servir a nuestro Dios. Y yo anhelo que usted en este mes fortalezca su vida, fortalezca su convicción de servir a Dios, porque no solo yo, no solo otros deben servir a Dios, sino también usted. Usted debe comprometerse con las misiones. Bueno, vamos de frente a nuestro tema. Primero vamos a orar para poder seguir con nuestro estudio de este tema, ¿no? Oremos por favor. Gracias Padre te doy por la oportunidad de poder compartir tu palabra. Cuán importante es poder enseñarla, poder impartirla y sobre todo, Señor, ver cómo las vidas son transformadas, cambiadas por tu palabra. Te doy gracias, Señor, y te pido que utilices este tiempo en nuestras vidas, que lo que estamos haciendo redunde para vidas cambiadas, vidas transformadas. Quita de nosotros todo orgullo, toda soberbia, y ayúdanos, Señor, a poder compartir tu palabra con toda la claridad posible. En el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén. Muy bien. Este tema de las misiones es importante y debe ser importante para todos aquellos que nos están escuchando. Aun si usted no pertenece a una congregación de sana doctrina, debe importarle el tema de las misiones porque precisamente parte de las misiones es que Dios envió a Jesucristo a morir por los pecadores, de los cuales somos usted y yo. Esa fue la gran misión de Dios. Él quiere acercar al hombre a sí mismo. Él quiere que el hombre pecador venga a Él. Y para eso Él tendió un puente, Jesucristo. Y Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Así que yo le animo de todo corazón a que usted medite en lo que vamos leyendo, estudiando, y que reflexione también en si usted está cerca del Señor o está viviendo perdidamente. Yo quiero animarle a pensar en eso en este tiempo. Muy bien, hemos dicho que todos nosotros, cada ser humano, existe para glorificar a Dios. Y la iglesia no es la excepción, no es la excepción. Ahí estamos. Todos nosotros existimos para glorificar a Dios. Y la iglesia no es la excepción. La iglesia eh, tiene como función, como meta, como misión, la gloria de Dios. Al igual que usted, al igual que yo, la iglesia también existe para glorificar a Dios. ¿Qué significa? Para exaltar, para enaltecer, para poner muy en alto el nombre de Dios. Muy en alto. Y el glorificar a Dios se da en diferentes aspectos en la vida. Yo al criar a mis hijos, si los crío en la manera en que Dios quiere, voy a glorificarle. Yo voy a tratar a mi esposa en la manera en que Dios quiere, voy a glorificarle. Yo voy a estudiar con una motivación, un propósito correcto, voy a glorificarle. Entonces, hay diferentes aspectos prácticos
cuando decimos voy a glorificar a Dios, desde cosas sencillas como qué voy a hacer hoy día hasta decisiones más grandes como qué va a ser de mi vida. Todo implica esto de la gloria de Dios. Hemos dicho que en la iglesia hay tres aspectos básicos y hemos tratado dos ya. El primero tiene que ver con predicar el Evangelio en toda la esperanza. Amén. Sí, pero no solo en toda la esperanza, en todo el mundo. Es decir, nosotros debemos estar en ese esfuerzo por alcanzar el mundo para el Señor. Si no, no estamos en la medida en que el Señor quiere. Si no estamos en ese reto de alcanzar el mundo en su totalidad, a todas las gentes, a todas las etnias, a todas las naciones, entonces no estamos en la voluntad de Dios. Si solo estamos pensando en nuestra localidad, en nuestro entorno, y no estamos pensando en alcanzar a cuanto ser humano podamos en otros lugares, entonces no estamos haciendo bien. El primer lugar, por supuesto, donde debemos comenzar a trabajar es en nuestro propio hogar, en nuestra propia casa, en nuestra propia familia. Ya son nuestros hijos creyentes, ya nuestros hijos han aceptado al Señor, ya nuestros hijos se han entregado a Cristo, ya nuestros seres queridos en nuestra familia han tomado esa decisión. Ojalá este tiempo sea un tiempo de motivación, de ánimo para buscar a Dios. Usted, si es creyente, usted es luz, usted es de testimonio y debe ser de testimonio en su hogar. Así que yo le animo en este tiempo a poder serlo. Bueno, predicar el Evangelio, hemos visto varios textos bíblicos que nos enseñan que, por ejemplo, una persona se convierte en discípulo cuando cree en el Evangelio, cuando acepta las condiciones que le pone el Señor y le sigue de todo corazón, se arrepiente de sus pecados y le sigue. ¿Cuánta gente hay por ahí que dice se ha convertido, pero no está siguiendo a Cristo? ¿Cuánta gente está haciendo eso? Error. No es así. Luego viene el perfeccionar a los creyentes. La base de la perfección siempre es el nuevo nacimiento. No se puede trabajar, no se puede perfeccionar, no se puede pulir si es que no hay nuevo nacimiento. Si es que la persona no se ha convertido, por demás está que uno se esfuerce enseñándole la palabra de Dios. No va a pasar nada. Porque para que una persona llegue a ser como Cristo, como ustedes ven en la imagen, primero ha tenido que nacer. Primero ha tenido que nacer. Así que si usted ya ha nacido de nuevo, lo que sigue es que usted sea perfeccionado, sea confirmado, sea instruido en la doctrina. Usted pueda ser fortalecido, enraizado en la palabra de Dios en una iglesia local. Porque notamos eso, ¿no? Que la enseñanza no se da solo en el aire, es decir, habíamos dicho uno puede escuchar enseñanzas por internet, enseñanzas de una radio, enseñanzas de la televisión, pero eso no significa que uno está siendo perfeccionado como Dios manda. El verdadero perfeccionamiento para la obra del ministerio se da en una iglesia organizada con su pastor, una iglesia que predique sana doctrina. Yo les animo, si ustedes todavía no se han animado a ser parte de una congregación, yo le animo a ser parte de la Iglesia Bautista La Esperanza. La Iglesia Bautista La Esperanza es una congregación donde nos estamos esforzando por predicar el Evangelio y predicar la palabra de Dios tal y como es. No seremos perfectos, pero estamos en ese afán. Así que si usted desea obedecer a Dios, no solamente ha creído, sino que ahora quiere bautizarse y quiere ser miembro de una iglesia local y estar en la voluntad de Dios, las puertas de nuestra congregación están abiertas. Pero cuidado, no se quede en el aire, no se quede en la nada. ¿Por qué? Hoy día vamos a mirar que uno debe llegar a ser como Cristo, pero hoy día vamos a mirar este tercer punto que nos lleva a glorificar a Dios, plantar iglesias locales. La iglesia glorifica a Dios predicando el Evangelio en todo el mundo y
y eso conlleva a tomar decisiones sobre nuestras actividades, nuestros presupuestos, nuestras prioridades, nuestras metas, nuestro éxito como iglesia. También el discipular a los creyentes. ¿Qué estamos haciendo en la iglesia como congregación? Porque esto le trae gloria a Dios, que los creyentes crezcan en una iglesia local. No solo el creyente debe tener el interés de crecer, sino la iglesia debe tener la estructura para que el creyente pueda crecer. Hay congregaciones que simplemente reciben a la persona y esperan que la persona madure por sí sola. Imposible, imposible. El verdadero crecimiento se da en una forma estructurada, en una iglesia organizada, con ministerios que ayudan, que empujan, que impulsan el crecimiento de un creyente. El discipulado 1, el discipulado 2, debe tomarse, el discipulado 3 debe tomarse con el mayor tesón. La meta es ser como Cristo. Es cierto, eso va a tomar toda la eternidad, pero por lo menos estaremos en un nivel, después de ser perfeccionados en una iglesia local, donde ya podemos hacernos cargo del ministerio, hacernos cargo de la obra. Dios no nos ha salvado para estar ociosos. Plantar iglesias también le trae gloria a Dios. Y vamos a mirar hoy día diferentes pasajes. Como dije, estamos viendo algo panorámico todavía. Luego de mirar toda esta base bíblica de esta misión de la iglesia local, vamos a entrar a un detalle, ojalá extenso, más o menos, de lo que significa y lo que implica cada una de estas actividades. Ahora, en este tiempo, como que todo está siendo rediseñado, ¿no? ¿Cómo predicar ahora el Evangelio? ¿Cómo saber que alguien se convierte? Eh, ¿Cómo discipular a los creyentes? ¿Cómo hacerles el seguimiento para poder saber si están creciendo? ¿Cómo establecer iglesias locales y ahora ya no hay un lugar, ahora es todo online? Bueno, yo creo que eso en el tiempo vamos a volver a nuestro ritmo de vida normal. Por lo menos eso es lo que yo creo. Pero de no ser así, ¿cómo será nuestro ministerio? Bueno, eh, no tengo todas las respuestas, pero por lo menos vamos a mirar la base bíblica en cuanto a este tercer punto, porque es una actividad que le trae gloria a Dios. Miremos, plantar iglesias locales. Y aquí a mi atrás, ahí está la iglesia, La Esperanza, multiplicándose pues en iglesias locales en otros lugares. ¿Dónde? Donde el Señor nos lleve, donde el Señor nos ponga, donde el Señor vaya levantando un pueblo. Nosotros tenemos que estar ahí listos para ayudarles a crecer. ¿Toda la gente entrará en la iglesia La Esperanza? No. ¿Cómo ha pasado con nosotros, no? Nosotros somos el producto del esfuerzo y de la obra de Dios, pero a través del esfuerzo de creyentes que vinieron de otro lugar y nos lograron compartir el Evangelio y Dios a través de ellos logró establecer una iglesia local que se llama Iglesia Bautista La Esperanza. Eso mismo debemos hacer para poder glorificar a Dios. Note, la base bíblica, miremos algunos pasajes. Mateo 28, 18 al 20, es clave este texto. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En este reto de llevar adelante la gran comisión, aquí en este texto nos dice, yendo a ser discípulos a todas las naciones. Eso no se puede hacer como algo que hacemos si nos queda tiempo. Eso se tiene que hacer en una forma organizada, porque ¿cómo vamos a llegar
a ser discípulos, a presentar el Evangelio y a instruir a esas personas si no nos organizamos. Y eso nos lleva a la idea de tener una iglesia local. Porque todas las personas, porque ahí nos dice, ¿no? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y es muy obvio que todas las naciones no van a caber aquí. Lo más obvio es que vamos a esos lugares y Dios levanta un grupo porque Dios es el que edifica su iglesia y nosotros estamos allí para servir a Dios y se establece una iglesia local. Y en realidad eso es lo que fue pasando en el contexto bíblico. Cuando uno revisa la palabra de Dios, cuando uno revisa lo que pasó en la Biblia, en Hechos sobre todo, cuando la iglesia se iba formando, uno nota que las iglesias se empezaron a formar en lugares geográficos, grupos, y poco a poco, a medida que el evangelio iba creciendo, que la palabra se iba extendiendo gracias a los creyentes que iban compartiendo, que iban predicando, entonces más y más iglesias se fueron levantando. Miremos ese proceso. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora, yo he escrito este comentario. La expresión se añadieron indica que los que se convirtieron al Señor y se bautizaron no siguieron cada uno por su cuenta, sino que se unieron a un grupo que previamente se había formado, el cual tenía 4 pilares. Este grupo se había formado previamente, porque dice se añadieron. 4 pilares. Primero, la doctrina de los apóstoles. Segundo, la comunión unos con otros. Tercero, el partimiento del pan. Y 4, las oraciones. Este grupo es denominado iglesia en Hechos 2:47. En Hechos 2:47 este grupo se denomina iglesia. Iglesia. Mire lo que dice Hechos 2:47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces siempre se da, nunca es que un creyente va por su cuenta, ¿no? Se convierte y va por su cuenta. No, un creyente necesita de un grupo. Como aquí, se convirtieron y Pedro dijo, bueno, ahora cada uno haga lo que bien le parezca. No, ellos empezaron a juntarse en un grupo que tenía bases sólidas. La doctrina, la comunión unos con otros, grupo, el partimiento del pan, grupo, y las oraciones, que también se desarrollaba en grupo. La doctrina de los apóstoles, todos tenían una misma enseñanza, una misma instrucción. Podían seguir adelante en la viña, en los caminos del Señor, pero juntos, no solos. No hay la idea de solo, no hay la idea de me convierto y hago lo que yo deseo. Se les llama iglesia. El Señor va levantando su iglesia, pero note, ¿cómo? A través de la predicación. Vamos a ver eso, esa relación directa entre cómo Dios va levantando su iglesia, la predicación, cómo Dios usa a las personas que llevan el mensaje. Dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Noten lo que yo he puesto aquí. Este grupo se mantenía unido. Nuevamente la idea de grupo, el principio de comunidad. No hay que yo me convierto y voy por mi lado. No, miren, las expresiones estaban juntos, tenían en común, unánimes, comían juntos. Nos muestran que los creyentes no vivían aislados sino en grupo, ¿verdad? Estas expresiones
estaban juntos, tenían en común, mm, perseverando unánimes, comían juntos. Todas esas expresiones nos llevan a la conclusión de que ellos perseveraban en el grupo, porque el grupo no depende de uno, el grupo depende de todos los miembros de ese grupo, de la iglesia. Entonces vemos hasta ahora que en Hechos, cuando la iglesia, las personas se van convirtiendo, perseveran en un grupo, la idea de iglesia local, la idea de iglesia local. Miremos más pasajes para tener más claridad. Aquí. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Nuevamente el principio de grupo en Hechos 4. ¿Cómo sabemos? Dice que la multitud era de un corazón y un alma. Grupo. Ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía, sino que tenían en común todas las cosas, la idea de grupo. Ahora, en Hechos 6 se habla de la relación directa, noten por favor esta parte, entre la predicación y la conversión. ¿Cómo sabemos? Si no hay predicación del Evangelio, no hay conversión. A medida que otros oían la palabra del Señor, habían más conversiones. Entonces, predicación, conversión. A más predicación, más conversión. Mire lo que dice. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Cómo crecía la palabra del Señor? Se extendía. Los cristianos más y más iban propagando su fe, predicando la palabra del Señor, predicando el Evangelio de Cristo, y como resultado, el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Ahora, no se trata, no es un acto mágico, es decir, que tú predicas y se convierten, no. Pero lo que sí es seguro es que si no predicamos, no va a haber convertidos, porque hay un pasaje que dice, ¿cómo irán sin haber quien les predique? Es decir, a mayor predicación, vamos a decirlo así, hay mayor posibilidad de que las personas escuchen y se arrepientan. Por eso es que debemos ser testigos, por eso es que debemos abrir nuestra boca, predicar el Evangelio. Miremos otro punto. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Pero cuando creyeron a Felipe, dice Hechos 8:12, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y luego Pedro y Juan creo que fueron, y habiendo ellos testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Ahora, ahí se estableció una congregación. ¿Cómo sabemos? Versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio, el reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y si ustedes recuerdan en Hechos 2, cuando se bautizaban, se añadieron. Ahora, aquí ya no se añadieron a la iglesia en Jerusalén, porque no era la idea de que todo se congregue en Jerusalén. No, la idea era que a medida que la palabra era predicada, y noten que aquí Dios utilizó la persecución. La persecución Dios utilizó para que los creyentes vayan a predicar el Evangelio. Entonces, la persecución hizo que los creyentes amplíen su campo de acción. Puede ser que ahora, por ejemplo, ¿no? Este tema del coronavirus nos hace ampliar nuestro campo de trabajo. Antes nosotros pensábamos solo en lo físico, ahora pensamos en lo virtual, en el Internet, y podemos llegar a más personas. Puede ser la forma en la que Dios está queriendo llegar a otros. Puede ser, o sea,
Pero lo que sí debemos entender es que Dios está moviendo a esa iglesia, lo está empujando, lo está sacando, lo está llevando a predicar el Evangelio. Y cuando llegan por otros lugares, predican el Evangelio, se convierten, se bautizan y se forma una iglesia local. Pastor, pero ahí no dice que se forma una iglesia local. Bueno, 8:25, los otros apóstoles, Pedro y Juan, creo que fueron predicando también. Dice que fueron predicando en muchas poblaciones de los samaritanos el Evangelio. En Hechos 8 y a Hechos 11 hubo predicación y conversión en Samaria con Felipe y se forma una congregación. Seguimos con el principio de grupos locales. Vamos a ver esto en otro pasaje en un ratito. En todos los casos vistos hasta ahora hay una clara predicación de Cristo. ¿A qué nos referimos? Que en todos los textos siempre se ve un claro compartir del Evangelio. El Evangelio de Cristo. La gente entiende que son pecadores, que merecen la condenación. Por ejemplo, aquí en Hechos 8, 4, 5 dice, les predicaba a Cristo. Les anunciaban el Evangelio del reino de Dios, dice, y del nombre de Jesucristo. No es que lo hacían velado, oculto o complicado. Les hablaban el Evangelio abiertamente. Un ejemplo específico que se da en estos pasajes es el caso de Felipe y el etíope. Claramente se ve que el etíope, partiendo de Isaías, le explica el Evangelio del Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios. Así que el compartir el Evangelio era algo llano, no era algo complejo, no, era de frente. Cristo pagó, Cristo murió, tú eres un pecador, y trataban de hacerle ver a la persona su necesidad de salvación, de arrepentimiento. Pero seguimos con este principio de grupos locales. Vamos a mirar eso. Mire por favor, Hechos 9:31. Lea conmigo. Dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Qué está pasando? Saulo se había convertido, ya la iglesia no estaba siendo perseguida por lo menos, y las iglesias tenían paz. Paz tenían las iglesias. Y dice, por toda Judea, Galilea y Samaria. ¿Pero qué? ¿No había solo en Jerusalén? No, pues, como resultado de la predicación, gracias a la persecución, los grupos de creyentes se habían ido cultivando en otros lugares. Y en otros lugares ya habían iglesias locales. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere, pues, que se establezcan iglesias locales. No que todos entren en un solo lugar. O que los creyentes estén sueltos por ahí, que solo escuchando la radio, la televisión, el internet, no. Dios quiere que pertenezcan a una iglesia local, en un lugar geográfico, organizado, donde se predique la sana doctrina, con su pastor, con sus líderes. Dios quiere una iglesia así. Y eso es lo que estaba pasando. No todos entraron en Jerusalén. ¿Cómo empezó? Empezaron a predicar el Evangelio. El campo de acción, gracias a la persecución, se extendió. Y ahora ellos estaban predicando en Judea, en Galilea, en Samaria. Y nosotros vamos a ver que ese campo de acción se siguió extendiendo a mayor predicación, a mayor extensión, por posibilidad de mayor convertidos. Mire, por favor, note el plural. Las iglesias en 3 lugares ya, en Judea, Galilea y Samaria. Seguimos con el principio, este principio. En la medida que cada creyente predica el Evangelio claramente, porque no se ve que prediquen el Evangelio de una manera oculta, y se va ampliando, o compleja, y se va ampliando el área de predicación, es decir, no solo se quedan en su zona, sino van buscando más y más lugares, hay nuevos convertidos. Y las congregaciones y nuevas congregaciones locales se levantan en diferentes lugares. Nuevos convertidos, nuevas congregaciones. No es que nuevos convertidos solitos. No hay eso en la voluntad de Dios. Entonces, la meta de Dios no es solo que
que los creyentes, que las personas se conviertan, sino que cuando las personas se convierten, se agrupen en iglesias locales y estén organizadas con su pastor, con sus diáconos, con sus líderes, para cumplir nuevamente lo mismo, la misión de Dios. Hay problemas, hay dificultades, como ahora, pero la predicación se mantuvo. Ellos tuvieron que huir, pero siguieron predicando. Nosotros ahora tenemos que escondernos en nuestra casa, pero debemos seguir predicando. Nunca se deja de compartir el mensaje a nuevas personas en todos los lugares. En todos los lugares. Miremos Hechos 11. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y claro, porque Cristo les dijo, ¿no? Id por todo el mundo y predicad el evangelio. Cristo les dijo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, como ellos estaban en la voluntad de Dios, el Señor estaba con ellos. Porque Dios quiere que la gente se salve. Dios no está en contra de que la gente se arrepienta. Cuando alguien quiere predicar el evangelio, Dios está con él. Dios está con él. Gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Y qué pasó? Se quedaron en el aire. El evangelio fue claramente predicado por los que huían. Nuevamente, predicaron claramente el evangelio. Se formó otro grupo en Antioquía. No hay un creyente suelto. Siempre está este principio de grupo de comunidad. A mayor predicación, nuevos creyentes, nuevos lugares, nuevas congregaciones locales. Espero poder estar explicándolo apropiadamente y que se pueda comprender el principio que yo he aprendido ahora y que quisiera que ustedes también me sigan aquí. Vamos a anotar aquí. Llegó la noticia de estas cosas. Estamos hablando de esta iglesia nueva que se formó. A oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Entonces un maestro, ¿no? Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, quien ya se había convertido, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia local de Antioquía, y enseñaron a mucha gente, a los discípulos, a los arrepentidos, a los que seguían a Cristo, a los que habían tomado su cruz, se les llamó de cristianos por primera vez en Antioquía. Ahora note lo que dice, esta congregación fue perfeccionada con la instrucción de la palabra de Dios. La iglesia local de Jerusalén se preocupó por enviar un maestro, Bernabé, el cual a su vez llevó a otro maestro, Pablo. Se perfeccionó a los creyentes dentro de la iglesia local. Dios dio dones, hay pastores, hay maestros, la iglesia crece. No es aparte, no es aparte. Siempre el crecimiento se da en el contexto de la iglesia local. Miren aquí, esto es importante. Después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio, a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos,
los encomendaron al Señor en quien habían creído. Hemos visto este pasaje anteriormente y este pasaje nos enseña el proceder de Pablo. Anunciaba el Evangelio, note, luego confirmaba a los hermanos, predicar, perfeccionar a los discípulos y luego, antes de salir, ya para salir, dice, constituían ancianos en cada iglesia. Note que la meta no es en realidad los ancianos en sí, sino que las iglesias no queden solas. Es que las iglesias eran diferentes grupos de personas en diferentes lugares, iglesias locales, y necesitaban su pastor. Pablo siempre buscaba esta forma, ¿no? Basado por lo que podemos mirar en otro momento, basado en principios bíblicos, él entendía que la labor pastoral es imprescindible en una iglesia local. Yo creo que él tenía esta convicción. No puede haber iglesia local sin pastor. En este pasaje se ve el principio bíblico de que las iglesias locales necesitaban pastores. Pablo hará esto repetidas veces. La formación de líderes, de pastores, se da en el contexto de levantar iglesias locales. Precisamente Pablo está viajando y aplicando el principio que vimos anteriormente, predicando el Evangelio a nuevas personas, en nuevos lugares, hay nuevos convertidos y nuevas congregaciones. Y de ahí la necesidad de preparar obreros, porque las nuevas congregaciones necesitan nuevos obreros. Entonces no debemos quedarnos de brazos cruzados. Debemos aplicar esa misma estrategia de diferente manera, pero tenemos que hacerlo, predicar, diferentes lugares, nuevas personas. Eso, el Señor va a prosperar nuevos convertidos y nuevas congregaciones se van a levantar, y para eso tenemos que tener gente preparada para poder tener listos pastores para esas congregaciones. El Señor llama a sus siervos, obviamente, ¿no? El Señor llama a la mies. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Por esta causa, le dice a Tito, te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y aquí mi comentario es, a Timoteo y a Tito, Pablo les encarga la tarea de poner el ministerio en manos de otros hombres que sean fieles y que cumplan requisitos bíblicos. Estos hombres iban a liderar iglesias locales. La preparación de obreros se da por la necesidad que hay en las iglesias locales. Entonces, vemos este proceder en el libro de Hechos, de que se levantan congregaciones locales a medida que hay predicación del Evangelio. La necesidad no es, o el propósito no es que una iglesia se haga grande, inmensa, que todo el mundo entre en un solo lugar. No, nunca va a pasar eso. Lo más natural es que haya congregaciones locales organizadas con su pastor, y ahí está la necesidad de tener personas preparadas, idóneas, íntegras para el ministerio. Y si Dios le está llamando a usted al ministerio, qué bueno. Es tiempo de prepararse. Usted debe estar preparándose en una iglesia local o en un ministerio bajo iglesias locales. Pero siempre, siempre la iglesia local es la que tiene la preeminencia, la prioridad aquí. Cuando Dios nos salva, Dios no nos salva para ir por aquí, por acá. Él quiere que estemos en las iglesias locales. De ahí la necesidad de participar. De ahí la necesidad de participar en plantar congregaciones, en participar de lo que Dios va haciendo, porque Dios es el que levanta las iglesias, son su pueblo, ¿no? Pero nosotros podemos participar así como participó Pablo, como participó la iglesia de Jerusalén. Podemos participar en levantar otras congregaciones, donde Dios quiera, como Dios quiera. Pero no podemos nosotros decir, bueno, ya evangelicé y punto. No, nosotros tenemos que estar contentos cuando Dios nos use para levantar más y más grupos humanos. ¿Cuánto tiempo toma eso? No lo sé. ¿Los resultados pueden venir hoy? Tampoco lo sé. Lo que yo creo es que debemos estar dispuestos a hacer estas tres cosas.
evangelizar, predicar el Evangelio, ayudar a los creyentes a crecer, a ser como Cristo, discipular, perfeccionar, pero también debemos participar con Dios en la tarea de levantar otras congregaciones locales. ¿Cómo lo vamos a hacer en este tiempo? Vamos a ver después. No tengo todas las respuestas, tengo algunas ideas, principios bíblicos que vienen a mi mente, pero siguiendo el patrón de Hechos básicamente es esto. Predicamos el Evangelio a nuevas personas, en nuevos lugares. Nuevas personas se convierten al Señor. Nuevas personas forman grupos nuevos, congregaciones nuevas que necesitan maestros, pastores, organizarse, sana doctrina. Pero si nosotros nos hacemos de la vista gorda, nosotros no vamos a parar a Dios. Dios va a seguir levantando sus congregaciones. Dios va a seguir levantando su pueblo. Pero nosotros vamos a perder el privilegio de aportar con un granito de arena a la obra de Dios. ¿Usted quiere eso para su vida? ¿Usted cree que un creyente que se cruza de manos, que se pone a mirar nada más, le traerá gloria a Dios? ¿Usted cree que un creyente que no quiere cambiar le traerá gloria a Dios? Porque un creyente que no quiere cambiar ni siquiera va a hacer esto, ni siquiera va a hacer esto de evangelizar, discipular, va a estar pensando solo en su vida. Y eso es vivir egoístamente. Dios quiere que vivamos para Él, para su gloria. Usted que no conoce a Cristo, que usted se convierte, que usted se entrega a Cristo, Dios quiere que usted pertenezca a una iglesia local, no que usted esté solo, libre por ahí. Eso no fue nunca la voluntad de Dios. Como usted ve en el libro de Hechos, se van levantando nuevas congregaciones a medida que hay nuevos convertidos. Se organizan, van adelante con sus líderes, con su pastor y con sus diáconos, sus ancianos. Pero, a lo que voy es que en este mes de las misiones deberíamos estar reflexionando en nuestro modus operandi, en cómo nosotros estamos viviendo personalmente, pero también reflexionando si usted pertenece a una iglesia local, si usted está sirviendo al Señor de esta manera. A veces hacemos las cosas sin una visión, sin una estrategia clara. Yo le animo a tener claro las cosas, porque así usted va a poder evaluarse a sí mismo incluso de una mejor manera, a la luz de principios bíblicos, a la luz de la palabra de Dios. Y si usted no conoce a Cristo, arrepiéntase. Dios ha hecho todo esto que usted ha visto con el afán de salvarle, con el afán de que usted se arrepienta, con el afán del que cuando usted se convierte llegue a un grupo apropiado, donde usted pueda ser enseñado, instruido, fortalecido con la palabra de Dios. Pero el primer paso es arrepentirse de sus pecados. Yo le animo, ponga su confianza en Cristo, quebrante su corazón, venga a Él de todo corazón y luego pertenezca a una iglesia de sana doctrina, donde usted puede desarrollar todo esto. Vamos a orar. Gracias por este tiempo. Ustedes me han prestado atención. Qué gozo poder compartir de la palabra de Dios. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Es una bendición muy grande poder trazarla, poder estudiarla. Claro que es un esfuerzo, pero es una bendición porque uno puede obtener principios claros que llenan la vida, que llenan el corazón. Y a partir de ahí, Señor, tratar de obedecer, de hacer tu voluntad con mayor claridad, con mayor entendimiento. Ayúdanos, Señor. Nosotros somos pecadores, nosotros somos limitados, indignos. ¿Qué podemos hacer nosotros para hacer que alguien se convierta? Tú eres el que obra para que alguien se convierta, para que una congregación se levante. Nosotros queremos ser instrumentos tuyos. Ayúdanos, Señor, a gastar nuestras fuerzas, nuestras energías, nuestros recursos, tal de que otros te conozcan y otras congregaciones se levanten. Te pido por los creyentes apáticos, relegados, que no quieren trabajar, que no quieren servir. Ayúdale, Señor, a reflexionar. No te están trayendo gloria. No te damos gloria cuando nos cruzamos de brazos, cuando no hacemos tu voluntad. Ayúdanos, Señor. Y si hay alguien que no te conoce, Padre,
y está tomando esa decisión de arrepentirse, ojalá, Señor, pueda ser de corazón, que se arrepiente, que quiere renunciar a sus pecados y quiere ser salvo en el nombre de Jesús, oh Dios. Te pido, Señor, por cada uno de nosotros, que en este tiempo nos ayudes a someternos más a ti. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Qué gozo, hermanos, qué ánimo me da a mí poder compartir la palabra de Dios. Que Dios nos siga ayudando, que Dios nos siga fortaleciendo. Sigamos adelante en este reto tan grande de llevar adelante el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga.